Y estamos listos, Clau. Cuéntanos un poquito qué te encontraste en ese curso. Listo. Les voy a dar así como un vistazo, un sneak peek de lo que es el curso de IDF que a mí, pues, en general me gustó. Entonces, pues el curso, como pueden ver acá, tiene como varios videos y también muchísimas lecturas y también tiene unos links muy interesantes porque van como a otras referencias de lo que puedes encontrar sobre inteligencia artificial. De igual manera, pueden ver, por ejemplo, en esta de acá, la misma IDF comparte con nosotros también, por ejemplo, templates o checklists que pueden utilizar, por ejemplo, para hacer mejores prompts. Igual, aquí también están las referencias y por acá abajito tenemos como las preguntas que te ayudan a obtener los puntajes. A diferencia de otras preguntas, no puedes repetirlas, o sea, si te equivocaste, ya perdiste un punto, perdiste 2 puntos, lo cual me parece bastante interesante. De otra cosa que me pareció muy, muy bacana de estos cursos, y de este curso en específico, es que te ponen como mini tareas para construir tu portafolio. Entonces, por ejemplo, acá hay un poco como sobre wireframing y de eso quiero mostrarles acá un Figma que yo tengo que estaba como construyendo con este proyecto. Y la idea era hacer como un boceto de una aplicación que tuviera como la felicidad como una idea principal. Entonces, ustedes pueden ver por acá, hice un competitor analysis y todo esto, por ejemplo, me lo botó ChatGPT con unos prompts que yo tenía, pero de ahí tuve que revisar muchísimo la información porque donde ven el dedito hacia abajo es que la información no existía o no era la necesaria. También creé un user persona de esto. Aquí están algunos de mis prompts y cómo también ChatGPT te puede ayudar para crear esos prompts de nuevo. Y aquí me parece súper curioso, por ejemplo, esta persona que tiene 2 relojes o el reloj tenía mal puesto, bueno, todavía hay problemas con los dedos, pero pues me ayudó muchísimo con la parte de las imágenes y empecé también a experimentar con wireframes. Eso fue muy bacán. Creo que hoy vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Déjenme paso. Y además, pues le queda a uno un perfil que se ve por acá, donde están pues todos mis certificados que publiqué en LinkedIn y pues fue uno de mis posts ganadores. Entonces, en general, yo diría que este curso yo le haría 4 estrellas. Me gustó que había muchísima información, que de hecho hay tanta información que no la pude revisar en ese momento, pero todavía tengo acceso y de hecho queda ahí dentro de mi perfil, entonces puedo seguir revisando lo que existe ahí. La posibilidad de armar portafolio, que es muy valioso especialmente para las personas que están arrancando y que quieren ver cómo funciona un sistema. Pero lo que no me gustó tanto, y esta es enteramente mi opinión personal como Claudia Bello, es que el contenido todavía sigue únicamente en inglés. Hay lecturas todavía muy largas que se vuelven un poquito pesadas y esto es súper a gusto personal, es que no me termina de gustar que en IDF, en vez de tener todas las sesiones ya visibles, se van distribuyendo como por semanas. Entonces yo soy de las personas que coge un sábado en la mañana y hace un curso completo. En cambio, pues esto lo que te implica es como estar revisándolo semana por semana. Ese es como el sneak peek o mi opinión personal acerca del curso de IDF. Igual, chequenlo, mírenlo, está bacano, hay muchas herramientas y pues es eso, Néstor. No sé si te quedan preguntas o si hay preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. No, eso creo que nos da una idea de qué nos vamos a encontrar y claramente el contenido pues del curso que, como dice Clau, los cursos de IDF tienen un alto contenido de texto y la preocupación que mencionaba Oscar de la traducción se resuelve, como les decía, con una extensión. Y Clau piden por ahí el nombre en el chat del curso. eh, Vale. y como que la estructura de los cursos es muy similar todos, ¿no? Tienen este tema de las preguntas cada unidad, digamos. Cada lección tiene Ujú. unas preguntas y bueno, ahí pues como para camellarle. Lo del descuento es
en el chat les compartimos el enlacecito y eso les da 3 meses una vez ustedes hagan su vinculación. Hay que aclarar que a nosotros no nos dan un peso porque ustedes se metan. Los cursos está bien. Exacto. O sea, métanse para que si el formato del curso les suena, adelante. Siempre todo lo que se pueda aprender, yo digo, hay que meterse, ¿no? Yo me meto en todo lo que sale, evalúo, además aprendo también cómo otros enseñan, etcétera. Deberían darnos comisión. Sí, Sí, yo también creo lo mismo, Oscar, pero yo esa sí creo gente, en esa esto. gente ni nos conoce. Ah, pero aquí se les quiere y pues igual uno aprende y saca cosas como de todas partes. Si ya enviamos el, Bueno, el, el curso por el chat para que lo vean. momento. Me Bueno, prometo enviarlo. bueno, arranquemos con nuestros invitados, ¿te parece, Clau? Me parece. Bueno, entonces, si mis invitados están de acuerdo, podríamos empezar con Estefanía. Luego vamos con Mateo, pasamos con Camila y cerramos con Natalia. ¿Listo? Si quieren hacer algún cambio ahí, sobre la marcha lo podemos hacer, no hay problema. Estamos en confianza, no hay sino, a ver, ¿cuántos tenemos conectados? 115 personas, así que No más. no hay rollo. Bueno, Estefanía, bienvenida. Buenas noches. Les voy a pedir a los invitados que hagan una presentación de quiénes son, por qué están aquí, qué tienen que ver con el mundo del diseño, en qué trabajan, lo que ustedes prefieran compartirnos, para que sepamos un poquito de ustedes y vamos a ir buscando los perfiles en LinkedIn por si acaso ustedes quieren pedir más información, les interesó algo, lo pueden hacer por LinkedIn también. Estoy seguro que estarán dispuestos a responder las preguntas, pero también háganlas aquí y las vamos a ir recogiendo para que al final tengamos como un panel y ustedes digan, bueno, esta pregunta va para Mateo. Vea, Mateo, ¿usted cómo hace tal cosa o cómo ha refinado los resultados de, etcétera? ¿Listo? Vayan guardando sus preguntas, las van enviando, nosotros las guardamos y en un ratico las contamos. Bueno, Steffi, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo lo que haces en tu trabajo con IA. Adelante. Buenas noches. No, muchísimas gracias también, pues, por poder estar en este espacio, también compartiendo un poco la experiencia que hemos tenido y la experiencia de mi equipo. Igual, para presentarme, voy a de una vez compartirles pantalla. A ver, ¿cómo nos va? Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? O sea, no. Listo, perfecto. Entonces, pues para comenzar, enfoqué un poco esto como en nuestro equipo, que es un equipo pequeño, somos 5 personas para un producto que se encuentra en más de 15 países. Entonces, digamos que es un reto bastante grande a la hora de ver cómo enfrentamos cada una de las cosas que está en todo nuestro proceso de diseño. Entonces, para presentarme un poco, pues soy Estefanía, soy Product Design Lead de Instalib. Instalib, ahorita se los cuento un poquito más, pero antes un poco más de mí. Tengo 3 bendis muy lindas, me encantan los animales, entonces siempre las traigo conmigo a todas partes, incluyendo a este espacio. Entonces, nada, un poco más de Instalib. Instalib es una empresa que se basa en 2 cosas: logística e-commerce, y nosotros lo que hacemos es permitirle a diferentes retailers poder entregar valor y poder entregar sus pedidos, poder llegar a tiempo, tener mucha más cobertura, etcétera, todos los procesos logísticos de última milla. Y digamos que todos estos retos de diseño los enfrentamos. Ok. Eh, Estos procesos, digamos que los enfrentamos en los campos de e-commerce y logística, era como para darles un poquito de contexto. Ya, digamos, ya un poco entrando al marco de inteligencia artificial, pues antes de venir acá, hace unas semanas estuvimos hablando con el equipo en el marco de qué cosas hemos logrado implementar con inteligencia artificial, qué cosas han mejorado nuestros procesos, qué cosas quizás empezamos, pero dejamos de lado, pues porque este mundo cambia muy rápido y sobre todo ahorita con toda la llegada de las IAs. Entonces, digamos que aquí hay un conglomerado de algunas, pero pues no las usamos todas y no las usamos siempre. Entonces, aquí al final les dejé como 3 pasos que me parecieron como una forma de condensar en donde específicamente utilizamos inteligencia artificial. En la parte de research utilizamos Coco, Condense y FigJam, pues la parte de IA. Solo, digamos aquí, solo puse IA.
En la parte de ideación, ChatGPT, Visily, Coco, y finalmente en la parte de definición, pues Figma, también teniendo en cuenta los plugins de Figma que ahora tienen inteligencia artificial, algunos, y Magician, que fue una herramienta que descubrimos en el config del año pasado y que básicamente fue como uno de los primeros acercamientos que tuvimos como equipo para esto. Entonces, ya en lo primero, pues los wireframes, digamos que la problemática que logramos abordar con la inteligencia artificial y solventar un poco fue nuestra poca coordinación con cómo entregamos los wireframes a los diferentes stakeholders. Entonces, aquí ven un ejemplo, digamos que un draft, un sketch rápido, lo hacíamos en FigJam, pero luego íbamos a otro archivo y encontraban uno hecho con alguna librería del community de Figma y luego veíamos otro y era un wireframe en alta. Entonces teníamos muchísimas iteraciones, muchos cambios y digamos que esta falta de sincronización también impactaba en los tiempos y la productividad del equipo. Entonces, una de las formas de abordar esto fue gracias a una charla de inteligencia artificial que más o menos fue hace como un año que hablaba de inteligencia artificial, si nos van a reemplazar, digamos que todo ese, cuando llegó el boom de ChatGPT y todo el mundo pensaba que nos iban a reemplazar a todos, bueno, en ese momento hubo una charla al respecto y la chica mostraba un pad de todas las cosas y entre ellas estaba Visily, que es la herramienta que les vengo a compartir hoy. Visily nos hizo cambiar de esto, de todo lo que les mostré antes, con un proceso que ya lleva más de un Q, a poder estandarizar los entregables del equipo de diseño y que todos entendamos que es un wireframe en baja, no solo nosotros, sino los stakeholders, que era otro problema que veíamos como muchas cosas por ahí, algunos no entendían lo que estábamos presentando. Y digamos que al ser un equipo pequeño fue una implementación un poco más sencilla, no fue algo obligatorio, fue algo muy orgánico y creo que esta herramienta, aparte de que es súper fácil de entender, nos proveyó como esa forma sencilla, rápida de hacer wireframes de forma estandarizada y sin mayor esfuerzo. Entonces, yo no estoy diciendo que no usemos Figma ni nada, sino que fue como una parte inicial para hacer que los procesos fueran más rápidos, sencillos y consistentes. Entonces, hasta ahora no he mencionado como qué hace la inteligencia artificial, pero para eso les traje un video que es de la misma plataforma y una de las cosas que hacen es convertir diseños que están en alta a la versión en wireframe. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque teníamos muchísimos diseños en alta que necesitaban pasar a procesos de iteración y que pues volver a pasar a wireframe era un costo para el equipo. Entonces, por eso veíamos wireframes en alta. Entonces, ya con esta nueva inteligencia fue como, oye, es que lo pasas en un segundo y ya puedes volver a iterar en baja sin necesidad del costo adicional de volver a pasar todas las pantallas y todos los flujos que tenemos. Esa es una de las, digamos, cosas que logramos hacer con Visily. Luego, esperen que ya no puedo seguir. Listo. Luego está el otro dolor que teníamos con respecto a los wireframes, que se basa en el dolor de las tablas. Y era que para nosotros antes hacer tablas en wireframe, pues era un costo adicional que era o mejoramos mucho el design system, pero el design system teniendo en cuenta wireframes y tenemos muchísimas tablas porque somos un software logístico en su mayoría. Entonces era un costo alto y tener que hacer modificaciones, iteraciones constantes, pues era un dolor bastante grave para el equipo. Y ahora otra de las herramientas de inteligencia artificial que implementa Visily es esta forma de crear tablas en 5 minutos. O sea, es muchísimo más rápido crear columnas, filas, también la parte de rellenar el contenido de forma inteligente y que pueda crecer la tabla rápidamente, le da mucha, digamos, campo de acción al equipo para centrarse en las cosas que realmente debemos centrarnos a la hora de mejorar la experiencia logística y no necesariamente sufrir con que tenemos que cambiar la tabla de lugar o cambió el contenido de toda una columna, que antes eran microdolores que teníamos que resolver, pero que finalmente con el tiempo y digamos que con estas herramientas de inteligencia artificial, pues se hacen muchísimo más rápido. Aquí a la izquierda les tengo como un screenshot de algunas de las cosas que tiene también Visily con inteligencia artificial y en las cuales están trabajando. Como les decía, es una herramienta con la que llevamos trabajando más de un Q y tiene muchas más features de las que mostró hoy, sino que estas me parecieron como interesantes en cuanto a mostrarles el proceso que llevamos nosotros. Pues digamos que ya se ha llevado como una implementación exitosa de toda una herramienta y digamos que al principio había un poco de fricción porque era, ¿será que estamos cambiando Figma? Y no, o sea, estamos complementando la experiencia que teníamos entre hacer wireframes decentes
hacer wireframes rápidos y ya hacer digamos, tener un proceso mucho más consistente y rápido y poder iterar en las cosas que son más importantes para la experiencia del usuario, sin centrarnos en cosas que se pueden automatizar, como los que les mostré ahorita. Luego está la parte de User Persona y Journeys, y para esto solo les quería traer un ejemplo rápido. A veces el producto crece muy rápido, llegan requerimientos así, que obviamente tratamos de detener, no siempre pasa esto, pero cuando pasa es bastante doloroso porque tenemos que meter todas estas cosas dentro del proceso y decimos, ¿y dónde está el usuario? O sea, tenemos que abogar por el usuario. Y entonces aquí es donde otra vez entramos a utilizar esa agilidad que nos presta la inteligencia artificial, en este caso traje Coco, para mostrarles un poco, y es como una base para poder hacer y entender un poco más de esos user personas sin dejarlos de lado. No estoy diciendo que reemplace el proceso de que personas, solo lo claro, sino simplemente complementarlo para tener quizás otros puntos de vista, porque a veces, digamos que llevamos más de 2 años conociendo al usuario, pero quizás hay alguna cosa que estemos dejando de lado, que quizás con la inteligencia artificial y con los prompts adecuados sea un poco más fácil de detectar. Entonces, aquí lo que vemos es una de los user persona que generamos con esta inteligencia artificial a partir de un prompt, que básicamente es una descripción etnográfica de quién es nuestro usuario, el género y un poco más de cosas ya del gaje del oficio de la persona que necesitábamos para definir algunos de los usuarios. Esto como una primera versión y es literalmente lo que le saca la inteligencia artificial en PickJam. Entonces también funciona en Figma. Y de aquí pasamos a un proceso de validar con el equipo, empezar a hacer más discusiones respecto al usuario. Digamos que esto permite un poco más de agilidad. También genera Journeys, tiene pues muchas herramientas que permiten que podamos tener un poco más en cuenta al usuario. Adicionalmente tiene algo muy, no lo coloqué aquí, pero sí es bien interesante, es que cuando generas user persona te deja chatear con ellas. Sé que ya con ChatGPT y sus mejoras, digamos que esto pasa un poco de lado y ya se podría generar también con otras herramientas, pero lo traía como para que vieran una herramienta que, aparte de generar post-its, les muestra como una vista un poco más holística del proceso. Y de ahí nosotros podemos, primero, iterar un poco más rápido y generar espacios de esparcimiento donde a partir de esas cosas nosotros generamos estos entregables donde básicamente empezamos a hablar un poco más del journey, de esos dolores, de si realmente se están viendo estas cosas y luego pasar a otra parte donde validamos estas cosas ya con el usuario real. O sea, no nos quedamos solo con el paso de la inteligencia artificial y lo que se supone, digamos, supuestos e hipótesis, sino que también pasamos a, ok, vale, pero ¿cuánto esto es realista? O quizás alguna hipótesis que nos quedó que sacó la inteligencia artificial de la cual no estamos tan seguros, pues validarlo un poco más ya con cliente y con usuario real. Luego está toda la parte de cómo quizás como equipo pequeño hacemos para hacer iteraciones un poco más rápidas cuando quizás podemos automatizar procesos que son un poco más chiquitos. Digamos que hacer como validaciones heurísticas de forma rápida, pues con inteligencia artificial, y por eso aquí coloqué que está Coco y también ChatGPT 4. Lo menciono no porque no se pudiese hacer antes con ChatGPT 4 Premium, sino porque especialmente para equipos pequeños o pues para personas que son una sola, un freelance, no siempre se puede costear tantas herramientas de inteligencia artificial, $5, $5, $5, sino que también pues está ahorita el apartado gratuito que permite hacer esto mismo que les menciono que está en Coco. Ah, lo que no mencioné, Visily, una cosa es que es totalmente gratuita para todo el equipo y pueden tener todo el workflow ahí sin límite, entonces es muy potente y creo que es de las cosas que más nos ha gustado. Digamos que una inteligencia artificial súper accesible que no necesita muchos pagos y que dice gratis por siempre. Y la publicidad no paga, pero la verdad es que nos ha encantado. Entonces, volviendo al tema de, digamos, evaluaciones rápidas, Coco y ChatGPT pueden hacer estas cosas. Aquí dejé, pues, 3 prompts muy sencillos, o sea, no, digamos que no es el prompt más complejo del mundo, pero sí es uno que les puede dar agilidad al momento de revisar algo. Digamos, revisemos las heurísticas en una pantalla. Revisemos cómo está esta pantalla con respecto a X Framework. Digamos, si estamos trabajando para Material y, digamos, es la app de Android y necesitas tener un poco más de precisión, pudieses ver qué tan cercano es eso al framework con el que estás trabajando y tener algo parecido a esto. Esto es un ejemplo con alguna de las pantallas que tenemos y básicamente le preguntamos como basada en Material 3, que es hacia donde apuntamos,
califica la pantalla de 1 a 10 para poder ver si está correctamente diseñada. Entonces, él te saca bastantes puntos calificándote y explicándote un poco cuáles son esos puntos de mejora. Y básicamente esto nos provee un poco de agilidad cuando los tiempos son un poco ajustados, el equipo no es muy grande y no siempre nos podemos reunir o dar feedback constante justamente porque pasan espacios donde todo el equipo está saturado. Entonces ahí pues están otros. Estos, como les digo, son sencillitos y es como para diseñar un poco más rápido y tener esa agilidad utilizando inteligencia artificial y siendo como muy concisos en lo que se espera de la inteligencia en este caso. Y finalmente, ya para cerrar, algo muy chiquito, básicamente tengo, digamos, el apartado de copies y frames. Sé que hay muchas otras inteligencias, incluso ChatGPT ahorita, pues darle un prompt de copies es súper sencillo, pero como les decía, nos quedamos con un guiño del config del año pasado, donde empezaron a mostrar todos estos plugins que ya estaban afectando Figma de inteligencia artificial, y entre ellos estaba Magician. Nos lo mostraron así, súper cool. Y entonces, digamos que al principio costaba $5, ya está gratuito, y empezamos simplemente como mirando los copies. Y aquí les dejo pues un ejemplo. Básicamente estamos mirando una pantalla de, oye, lo siento, tienes que refrescar. Y digamos que tiene un copy inicial, tú se lo pones y él no es muy complejo, o sea, no le tienes que poner tono, voz, es algo como iterar rápido, necesitas una corrección con respecto a un copy que tienes por ahí volando que quizás no estás tan seguro y te da 3 opciones con respecto a ese copy que puedes utilizar para que sea más diciente o se parezca más al objetivo que tú quieres darle, pues le das clic y él lo cambia y si no, pues le das enter y otra vez él genera las cosas. Y de aquí dejé la parte de frames con un asterisco y básicamente es porque ellos también tienen en la versión alfa el renombrar frames, que es otro dolor muy grande a veces del equipo que quedan esos frames 1000, 4000, 3000 por ahí a veces escondidos. Y básicamente lo que hacía, y digo hacía por un asterisco, es que tú seleccionabas el frame y él detectaba el contenido, digamos que detectaba los textos y renombraba todo el frame y los frames internos. Y era súper cool, pero no sé por qué, se los quería mostrar, pero no está funcionando. Entonces es un punto que tienen ahí en alfa que espero que arreglen. Pero sí es muy potente a la hora, digamos, de dar esa agilidad a los equipos que quizás a veces se nos pasa esa curaduría de los frames. Entonces, básicamente base esto en esa agilidad que prestan esas inteligencias artificiales a esos equipos que a veces no tenemos tanto presupuesto, no tanto tiempo, pero sí queremos efectivamente mejorar la experiencia del usuario y no dejar de lado pues toda esa parte que tenemos de UX. Y ya, lo dije súper rápido, pero Y muchas tiempo. Muy bien, Estefa, muchas gracias. Vamos a escoger algunas preguntas del chat para resolverlas y podamos avanzar a la siguiente. Y al final vamos a tener un espacio con todos los invitados e invitadas para que nos resuelvan algunas preguntas de más. Entonces ahí ya Claudia está identificando cuáles podrían ser Listo. esas preguntas. Y mientras tanto, yo les quiero contar que cuando hicimos el posteo de la charla, recibimos comentarios de personas que están involucradas con mucha más profundidad que en este caso hablo por mí, que yo, y nos compartieron material muy interesante que paso a compartirles a ustedes también. Jorge Barahona de Chile hizo una encuesta que presentó resultados en abril, eh, justamente preguntando cuáles son las herramientas de IA que está usando la gente. Y entre esas, de las más votadas, quizás estaba Notion con un 19%, bueno, ChatGPT 35% arrasando, Figma 28%, las herramientas pues que tienen eh, inteligencia artificial de Figma. También apareció por ahí el browser Arc, que empecé a usar hace poco y me parece que está bien interesante para que le den una mirada. Se llama Arc, como de arco, pero sin la O. Está Visily, justamente lo que nos comenta Estefanía. Copilot, GitHub, también aparece ahí. Sketch, Perplexity y Midjourney como los highlights pues, que aparecen en esa encuesta. Denle una mirada al video, se los acabo de compartir a través del chat para que... Ah, bueno, creo que no pegué el que sí era, el que sí era. Esperen un segundito. Ah, sí, ahí está. Se llama... Se llama encuesta del uso de la IA en UX en la TAM. Para que le den una mirada, creo que ahí hay material interesante que vale la pena mirar. Listo, Clau, ¿qué tenemos en las preguntas
para Listo. Estefanía. Tenemos espacio para 3 preguntas y avanzamos con Mate. Voy a parafrasear algunas, que hay varias como acerca de cuáles, si se pueden sincronizar con Figma. O sea, si puedes exportar Visibly a Figma, que si se puede hacer como un plugin, entonces que les cuentes un poco como la relación entre Figma y estas dos guías. O tres. Yo veo a Estefanía haciendo caritas. Que no puede hablar, está No encuentra el mute. silenciada. A mí me ha pasado un montón de veces. No me abre la ventana, no la encuentro. Yo escucho a Ya, Ya, la ya, gente, ya. pero es que listo. aquí la anfitriona no me iba a dejar Yo hablar, estaba pero bueno. rellenando, Estefanía. Bueno, Visibly ya está integrado más o menos con Figma. Ellos tienen un plugin de Figma, de hecho. Puedes seleccionar todos los frames, le das incluso copiar desde Visibly y lo puedes pegar con el plugin abierto directamente en Figma. Entonces, digamos que la diferencia más grande diría que a veces al inicio puede ser un dolor, es que no hay auto layout en Visibly. Pero digamos que te pasa hecho frame, no grupo, te pasa frames que puedes simplemente hundirle shift y ya auto layout. Entonces la sincronización es súper buena, o sea, no hemos tenido problemas de pasar los wireframes a Visibly, literalmente es como seleccionas la sección, hay secciones también, toda la parte que tienes que ya pasar a alta y es copiar y pegar en el plugin. Está súper bien optimizada y no hemos tenido problemas con eso. Listo. Por aquí también hay preguntas acerca de la creación de journeys a partir, o sea, hay que dar un prompt para generar el journey, es la pregunta que hace. Otra vez tenemos problemas de encontrar el botón. Yo creo que es mejor no silenciarlo. No estoy mal haciendo relleno. Pero, de que- Bueno, si quieres vas buscando la no, siguiente pregunta y le coleccionamos las dos listo. mientras Estefa encuentra. Y aquí hay una pregunta acerca de si en Visibly se pueden fijar las columnas. Creo que vi que sí. Listo. Y creo No, que no, hay no. la primera de todas fue que sí eran gratis y creo que eso sí lo contestó Stefania. Pero Ella hay quiere unas que hablar sí con hay que señas, ella pagar. quiere hablar con señas. Es que sí, Pero sí, pero seguramente. ask to unmute, Ya, ¿será ya Ya, lo que? A encontró. ver. ya. No me va a silenciar. Bueno, en cuanto a la primera, que era, no me perdí. Yo me acuerdo de la segunda. La segunda A la ver. respuesta a la primera. Y es si las columnas se pueden fijar. No sé si te refieres como al ancho o específicamente a qué, pero es literalmente de que genera una columna y puedes tocar la columna o la fila y moverlas tal cual y ampliarlas. O sea, imagínense una tabla con el mejor auto layout que puedan generar en Figma. O sea, o sea, si Figma ya tuviera todas las cosas que pues se pueden hacer con las tablas en Visibly, yo diría, wow, o sea, Figma ya no, nada más. Pero sí, incluso cuando estoy en Figma haciendo pues las tablas ya con el Design System, extraño Visibly porque es muchísimo más fácil. O sea, solo, digamos, con el video ya se puede ver un poco, pero creo que deberían probarlo y darse cuenta de que a veces de verdad es un dolor de cabeza hacer tablas en Figma sin todas las facilidades que les da Visibly para hacerlo. ¿Y la primera cuál era? Bueno, aquí no le aclararon. Dice, te comentaba que en la parte de la elaboración de los Journey Maps, a través de la inteligencia artificial, tienes que alimentarlo por medio de comentarios, bueno, como comentarios reales, quotes de personas reales, o cómo se genera, cómo está alimentada esta información Ok. del... Bueno, Coco, digamos que no es tan libre como ChatGPT que te tira digamos, al chat de texto, sino que ellos tienen una serie de inputs que tienes que llenar. Entonces, primero te pide el contexto, te pide información del usuario y ellos te dejan como con comitas, ejemplos como persona, edad, sexo, más especificaciones del usuario. Entonces ellos te van guiando de qué es lo que esperan de la información que les generar al prompt, no es como tan libre. Luego te deja ver la parte de contexto ya para
que digas cuál es el entorno, si estás trabajando específicamente en algo, entonces vas como input por input, llenando como un formulario para inteligencia artificial para que él te saque de acuerdo a esa información que generas, ya digamos el journey o el user persona. Adicionalmente, ellos te dejan generar, tienen como un checklist de cositas que puedes ver, o sea, que digamos que no quieres ver los goals para este user persona porque para ti ya es súper claro, pues lo quitas. Entonces, es un casi que un paso a paso de las cosas que puedes hacer y ellos están como muy condensados en los inputs que tienen, no es como un prompt libre, tendrías que tener como la información básica del usuario, el contexto y por eso decía como que es súper rápido, que ya conoces al usuario, puedes hacer y generar como ese primer base del user persona. Listo. Bueno, Gracias, no, Estefanía. Esto es un Prix, ¿no? Esto vamos súper rápido porque queremos que la gente lleve mucha información. En corto ya hay que profundizar, como bien dicen por ahí, hay que probarlo, dice Daniel Felipe, hay que probarlo, hay que probarlo. Sí, de acuerdo, hay que probarlo, teniendo en cuenta pues que acá estamos recogiendo información. Vamos entonces con Mateo Rojas Borrero. Mateo, buenas noches. Gracias por unirte a esta conversación. Mateo levantó la mano cuando hicimos el posteo en LinkedIn y dijo, vea, yo uso esto. Le preguntamos que si quería compartirlo con la comunidad y dijo, dele que no viene caro. Así que, Mateo, buenas noches. Gracias por unirte a esta conversación. También se le perdió el mute al compañero. Se enredó por ahí la ventana de Zoom. Ah, no, mentira. Es que nosotros tenemos que darles autorización porque ahorita que se nos metió este ruido estruendoso que casi nos da algo, se nos complicó el asunto. Listo, gracias, Clau. Ahí estás, Mate. Gracias, gracias, Néstor. Eh, bueno, les comparto pantalla. Si quieren, también ahí siguiendo las enseñanzas que nos deja Estefan. Ahí para irles contando un poquito sobre mí. Yo soy diseñador gráfico de profesión, pero trabajo desde hace tiempo muy enfocado como en diseñador de producto. Y en específico, he estado trabajando, manejando un equipo de diseñadores también de producto, que estamos enfocados como en diseñar productos que tienen como core inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera estamos como al otro lado, porque no estamos tanto consumiendo la inteligencia artificial, sino un poco definiendo y diseñando inteligencia artificial. Y pues por ahí derecho les quiero compartir un poquito de historia sobre nuestro trabajo como diseñadores de producto. De pronto no voy a estar tan enfocado en las herramientas, aunque muchas de las herramientas que mencionaba Steffi las usamos. El, pero en principio, un poquito el mensaje, y ahí spoileo el final de la charla, es que los diseñadores seguimos siendo los mismos en principio. Y como diseñadores, creo que todos los que estamos acá nos hemos enfrentado como a esa dualidad del unicornio de diseño que tiene que tener habilidades desde un extremo, desde el extremo del research, desde el extremo de la investigación, identificar usuarios, etc., entender a los usuarios, entender las necesidades, hasta el otro extremo que ya tiene que ver con generar interfaces, generar visuales, generar contenidos, toda la generación de los productos mismos. Y esos unicornios a veces son difíciles de encontrar o son difíciles de lograr para uno mismo. Entonces, creo que también todos nos hemos enfrentado a la pregunta de cómo hacemos esos unicornios, cómo nos volvemos nosotros mismos esos unicornios. El, y la respuesta a la que he llegado un poco en diseño y desarrollo de producto, en principio de producto de cualquier tipo, no necesariamente de inteligencia artificial, tiene que ver con el a veces esos unicornios se pueden construir más fácilmente cuando uno no se enfoca en volverse uno mismo el unicornio, sino en juntar las partes del unicornio, traer como
el profesor X, como todas las partecitas para ir armando como la mejor combinación. Y por ahí derecho les traigo a colación este es un profesor del MIT, Thomas Malone, que tiene un par de libros, uno en especial que a mí me gusta mucho y me parece que ha sido una muy buena base, y él habla mucho sobre inteligencia colectiva, sobre cómo se puede crear, digamos que, o cómo se puede concebir el concepto de supermentes. Él básicamente lo que dice es que una supermente es una colección de diferentes pensamientos o diferentes inteligencias que le están apostando a un mismo objetivo. Y habla de que en principio el concepto de supermente tiene que ver con todas las personas. Cuando todos estamos enfocados con la inteligencia y las capacidades de cada uno en torno a un mismo objetivo, pues digamos que ahí se crea una supermente. Pero él va un poco más allá y empieza a hablarnos en algún momento de que los algoritmos, no solamente los algoritmos, entendiendo algoritmos como machine learning y como inteligencia artificial, que en principio no son, digamos que, la única forma en que los computadores pueden afectar las instituciones, y sobre todo él nos recuerda que los algoritmos, y sobre todo hoy en día, ya pueden hacer parte de esas supermentes, es decir, que ya no solamente nosotros como personas podemos pensar, sino que con todas esas inteligencias artificiales que hay hoy en día, y en especial las inteligencias artificiales generativas, que son, digamos que todas las que tenemos más cercanas ahora, como ChatGPT, como Firefly, como el Vasily, como nos estaba mostrando ahorita Steffi, todas estas, digamos que son de alguna manera contribuciones a las supermentes. Y en últimas, todos los ecosistemas que uno puede formar son una forma de formar supermentes. Ahora, ustedes se preguntarán, pero este man, si estamos hablando de inteligencia artificial, ¿por qué viene a hablarnos de supermentes? ¿Por qué viene a hablarnos de unicornios? ¿Y por qué viene a hablarnos de esas diferentes cosas? Básicamente porque, digamos que siguiendo ese concepto de supermentes y siguiendo lo que estábamos hablando ahorita de que los unicornios mejor concebidos no son uno solo volviéndose un unicornio, sino varias diferentes maneras de pensar en conjunto, ahí podemos empezar a pensar y a tener una relación diferente con las inteligencias artificiales. Porque de ahí empezamos a pensar en que cada uno, sea diseñador, sea otro tipo de profesional, inclusive las diferencias artificiales, somos parte de una supermente. Y en la medida en que combinemos bien todos esos eslabones, vamos a llegar a un mejor resultado. Espérenme, me paso para acá. Entonces, en últimas, ahí la idea es un poco que si nosotros empezamos a mezclar ese unicornio o esos diseñadores que somos cada uno con el potencial que tenemos y conscientes de las fortalezas que tenemos cada uno, con las fortalezas que tiene cada una de estas inteligencias artificiales, empezamos a crear una dupla que en últimas lo que hace es disminuir y ayudarnos a cortar esa brecha entre todas las capacidades que uno tiene que tener de research y entendimiento y todas las capacidades que uno tiene que tener como en términos de generar interfaces, generar interacciones y ese tipo de cosas. Ahora, no quisiera que toda la carreta quedara como en esos términos tan volados, entonces el, un poquito para traerles algunos ejemplos concretos. Por el lado de research y entendimiento, nosotros en el equipo usamos muchos, digamos que nos ayudamos bastante de la inteligencia artificial
para empezar a incorporar capacidades como de datos cualitativos, que muchas veces en eso no tenemos muchas fortalezas los diseñadores. Entonces, por ejemplo, hemos usado en un par de casos Copilot y inteligencias artificiales también generativas tipo ChatGPT para hacer análisis de datos, para construir queries. Por ahí meto un asterisco grande porque hay una cosa que pasa con los modelos generativos y es que ellos hacen su trabajo, que es generar contenido. Y como ellos generan contenido, muchas veces inventan información. Entonces, si uno les mete los datos, si uno coge un gran volumen de datos y se lo mete a un chat GPT y le dice directamente, analíceme esta información, seguramente él va a hacer cálculos que no van a ser correctos, va a empezar a hacer lo que llamamos alucinar, que es inventarse contenido. Por eso es mejor más bien cambiar el hack y un poco aprovechar la herramienta para que la herramienta le ayude a uno a facilitar la escritura del código o la construcción de queries, y ya con esas queries construidas, que eso sí lo hacen muy bien esas herramientas, uno se va y revisa los datos. O pues también funciona mucho para crear visualizaciones de la data, para empezar a bajar diferentes visuales de la información, y esas visuales de la información muchas veces ayudan también en presentaciones con stakeholders para ayudar a entender los contenidos que uno está generando y demás. Y por el otro lado, ya cuando hablamos de la creación de interfaces y generar nuevo contenido, ahí tal como nos decía Steffi ahorita, las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan un montón a prototipado rápido, nos ayudan un montón a hacer sketching, y muchas veces hay también un truquito que digamos que le recuerdan a uno mucho cuando empieza a promptear, y es el darle la libertad a los modelos para que generen nuevas posibilidades, para que generen nuevos contenidos, porque si uno le da la orden muy específica al modelo, pues también lo que va a salir sesgado por la idea inicial que tiene uno. Si uno da los comandos con cierta libertad, puede que, digamos, que la inteligencia artificial lo sorprenda a uno y le traiga a uno ideas que no se le habían ocurrido. Por ahí hay una anécdota, no sé si la han escuchado, de la película esta que salió hace un par de años, creo, de Everything, Everywhere, All at Once, que en esta película, digamos que hay, sin ánimo de spoilear, aparecen una cantidad de mundos súper, súper diferentes. Es una película sobre multiverso, entonces hay mundos donde los protagonistas son rocas, hay mundos donde los protagonistas tienen diferentes características, no me quiero tirar la película, pero el caso es que los guionistas en algún momento dijeron en una entrevista, contaban que a la mitad de la escritura del guión, ellos ya se habían acabado, se les habían terminado las ideas de los universos que iban a mostrar en la película. Lo que hicieron fue meterse a ChatGPT y generaron una cantidad de ideas, y de ahí salieron una cantidad de ideas para esos universos que mostraban. Entonces, siempre es bueno aprovechar esas diferentes herramientas, dándole la oportunidad a que ideen. Y hay una cosa que está empezando a coger mucha fuerza, que tiene que ver con nuevas interfaces, todo lo que tiene que ver con experiencias conversacionales o con diferentes maneras que ya no necesariamente son visuales de consumir los contenidos y de interactuar con las herramientas. Por ahí también hay una cantidad de cosas que uno puede empezar a diseñar y a crear como diseñador. Entonces, un poquito, y ya para ir cerrando, como que dos preguntas que creo que viene bien
hacerse con estos cambios que tú estabas mencionando, Néstor, ahora que hablamos de que es como el tema del momento. Primero, ¿qué ha cambiado desde que aparecen estas nuevas herramientas de inteligencia artificial? Em, Como les decía, hay nuevas interfaces, pero si uno se pone a pensar en como ese concepto de supermentes y pensar en que las inteligencias artificiales ya no tienen que ser entendidas como una herramienta más, sino como un compañero de trabajo de uno, también aparece como la idea de nuevas empatías, de pensar en esa otra inteligencia, cómo está llegando esa otra inteligencia a estas conclusiones. Y entonces, en esa medida, ¿qué es lo que yo le tengo que dar a esa nueva inteligencia para entrenarla, para que me genere nuevas cosas? Y finalmente, algo que también mencionaba Steffi, que es súper, súper relevante, creo, ahorita, hay una nueva velocidad. Ya ahorita las empresas, los stakeholders, digamos que el mundo en general está manejando una velocidad súper, súper diferente. Entonces, por eso traigo a colación este modelo que es el famoso modelo de la mantarraya o del Stingray, que de alguna manera están hablando de que empieza a reemplazar lo que nosotros conocíamos y trabajábamos en diseño, que es el doble diamante, que ya no hay tanto tiempo como para diverger al nivel que lo hacíamos con el doble diamante antes de converger, y ya lo que se está proponiendo es cambiemos un poco la manera de pensar y cambiemos, ya que las inteligencias artificiales nos dan esa capacidad de velocidad, empecemos a entrenarlas y a generar hipótesis rápidamente para que empecemos a ver resultados rápidos y empezamos a iterar sobre esos resultados para irlos creciendo. Em, Finalmente, la otra pregunta es que si no ha cambiado, ¿qué se mantiene? Y por ahí les traigo 3 punticos que para mí son relevantes. El primer punto es la inteligencia artificial no define. La inteligencia artificial, por más de que genere cosas, no crea las definiciones. Ellos crean las cosas de acuerdo a las definiciones que uno le da. Y esa capacidad sí es netamente humana y es una capacidad además que nosotros como diseñadores tenemos refinados. Entonces, es súper importante como aprovechar esa capacidad y también un poquito afinar esa capacidad de definición, porque entre más específicos seamos, eso le funciona mejor tanto a las inteligencias artificiales como a los mismos equipos con los que uno va trabajando. Eh, por ahí derecho, el tema de la empatía y de la capacidad de caer en cuenta de las necesidades de la gente, eso sigue siendo una capacidad netamente humana, y finalmente eso lleva a que el diseño centrado en el humano y el diseño centrado en las necesidades de las personas, capacidades como poder hacer un jobs to be done bien hecho, ese tipo de cosas, eso sí son responsabilidad netamente humana. Y con eso cierro mi carretazo del unicornio. Eso, muy bien. Súper, gracias, Mateo. Una reflexión apenas para poner un bálsamo reflexivo en la conversación. A mí me parece que nos llena de varias preguntas. Creo que deja varias preguntas que tenemos que hacernos, pero también reflexiones interesantes hacia dónde llevamos todo este tema. Gracias, Mateo, por tu presentación, por compartirnos pues estos modelos, además que nos van a ayudar a ir sedimentando esos aprendizajes que están surgiendo muy rápido, ¿no? Esas nuevas empatías, me pareció genial el concepto. El tema de la alucinación, estaba tomando noticas por acá que me parece muy interesante y que lo hemos experimentado todos en mayor o menor medida. El tema de la inteligencia artificial que no define, así que pues creo que hay una cantidad de información chévere que nos invita a seguir explorando, a seguir pensándonos esto, porque realmente no es para tomárnoslo a la ligera.
¿no? Ahí hay una cosa que hay que trabajarle y creo que estas conversaciones vienen al lugar. Bueno, Clau, ¿qué tenemos por ahí en el chat? Tenemos tres preguntitas para Mateo, ahí muy Más que flash. preguntas, tenemos varias reacciones, Ok, pero yo sí tengo una pregunta para Mateo. adelante, Y adelante. es, ¿qué habilidades son importantes desarrollar para trabajar con una inteligencia artificial? O sea, en tu opinión. Entonces ya sabemos que todo está cambiando muy rápido, que existen un montón, que además a partir de ChatGPT pueden crearse más APIs y más modelos que te ayudan a diferentes cosas. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué tengo que saber? El, yo creo que hay una en especial con la cual me he vuelto medio obsesivo, también a partir de un par de lecturas que hice y es como siguiendo esa idea de supermentes y de como del trabajo y la inteligencia colaborativa. Eh, en algún lado, en algún artículo, voy a buscarlo y se los comparto, hablaban de que la capacidad de promptear ahora, ahora que el término de ingeniería de prompt está tan de moda y eso, es muy cercana y es muy parecida a lo que hace uno como diseñador de servicios. Entonces, creo que esas capacidades que una vez más tiene un diseñador de servicios de establecer muy bien cuáles son los roles de cada una de las partes y establecer como cuáles son las partes del proceso en las que interviene cada rol. Eso es súper, súper relevante a la hora de sacar un prompt, por ejemplo. Entonces, yo diría que uno, el, digamos que refinar esas capacidades que uno tenga de diseño de servicios. La segunda, el ser digamos que sería y ahí perdón por volverme disco rayado, la capacidad de definir y de definir al máximo nivel de detalle, eso creo que es súper, súper importante también. El, y creo que una tercera que nos sobra es poder empezar a encontrar maneras de manejar datos, de masear información en masa, creo que también viene súper, súper bien. Que además es un complemento que cuando uno empieza a manejar grandes volúmenes de datos, el, descubre que es un complemento súper, súper bueno a esas habilidades de empatía que tiene uno y esas habilidades de encontrar, digamos que, entendimiento profundo de los usuarios. Porque esas tres cosas son súper claves. Mateo, y sí, aquí Néstor me permite la reflexión. Me parece que estoy muy de acuerdo con vos, especialmente porque se necesita como muchísimo pensamiento crítico. Mi mamá el otro día estaba en un caos así de qué van a hacer la gente para aprender ahora si todo está en ChatGPT. Y yo le decía, pues saber qué es verdadero y qué es falso, saber cuándo la herramienta te sirve y cuándo no. Cuando Total. tú puedes meter los datos en una herramienta como la que nos mostró Estefanía y te va a dar información que necesitas y cuando va a ser como, no, mira, o sea, si yo necesito, por ejemplo, que Camila como trabaja en que yo necesito un ferretero por allá que está en la montaña, que da en un barrio muy pequeño de Latinoamérica, bueno, ChatGPT puede ser que no tenga información sobre eso, entonces necesito otra herramienta, pero entonces sí tengo que hacer las preguntas y poder Tal cual. también definir los niveles de detalle. Y lo de los datos es crucial, porque saber en qué momento están alucinando es muy importante en el manejo de las IAs. Bueno, yo cierro mi reflexión, Néstor. No, gracias, Clau. Al lugar, eso es lo que queremos compartir aquí, todo lo que se nos pasa por la cabeza en torno a un tema que es necesario tocar y desde la disciplina, pues todavía mejor. Bueno, muy bien. Creo que por ahora eso, Mate, si hay pues por ahí alguna otra pregunta en el chat o alguna reflexión que quieras acotar, adelante, el chat va a estar disponible para que nuestros invitados sigan
resolviendo dudas y démosle paso, si te parece, Clau, a Camila Saavedra, que también viene a compartirnos información acerca del uso de las IAs en UX. ¿Qué más, Cami? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes de empezar, quiero decirles que estoy muy feliz de compartir mis experiencias usando herramientas de inteligencia artificial y en mi día a día como UX Research para una startup. Como saben, bueno, pues mi nombre es Camila, yo actualmente vivo en Medellín, pero yo soy de Tuluá Valle, viví en Cali, soy diseñadora de medios interactivos y pues actualmente me dedico como UX Research para Tool. Tool es un marketplace para el mundo de la construcción. Antes era solo para ferreteros, ahorita se abrió a todo el mundo de profesionales y de personas pues, como nosotros que a veces hacemos remodelaciones en la casa. Entonces, con todos esos cambios, se genera una nueva necesidad de conocer a los usuarios. Y como se generó este cambio, hay una necesidad también de hacer, y ya voy a compartir la pantalla, se abrió una necesidad de hacer investigación rápida. Y acá ya, me estaba pidiendo. Tiene todos los permisos, Camila, para que haga lo que quiera en esta reunión. No sé si se está viendo mi pantalla. Todavía no, todavía no. Ay, no, perdón, que cerrar y volver a abrir. Tranquila, tranquila. Mientras tanto, nosotros hacemos anuncios parroquiales. Ah, Este video estará disponible aproximadamente una semana, que logremos como peluquear un poquito lo que no queremos que quede, porque de pronto se nos olvidó desactivar la opción de que tienen que ustedes que ustedes puedan hablar, porque eso fue pues justamente después del impasse del inicio, entonces seguramente ahí habrá que acortar algunos pedacitos, pero estará disponible pues en el canal de YouTube. Em, bueno, creo que ha habido mucha interacción en el chat, muy interesante que sigamos compartiendo. He visto que varios han comentado de herramientas que usan, para qué las usan. Creo que esa es la idea. De hecho, iba a buscar, Klaus, si pudiéramos compartir en en el chat la encuesta que hicimos de qué herramientas usas para que más sumen herramientas a esta Vale. conversación. Y nos habíamos olvidado comentar que al cierre de esta conversación les vamos a compartir el Starter Pack de IDF, que tiene varios contenidos interesantes para ustedes, y entre ellos justamente las herramientas de inteligencia artificial que hemos ido encontrando aplican a los temas de diseño para que, como decían ahorita, las exploren, las conozcan, y que sean muy críticos respecto de qué es lo que les entrega y si eso realmente está alineado con, pues, con lo que esperamos de nuestros roles en cada una de las organizaciones a las que pertenecemos. ¿Listo? Bueno, ahora sí estamos viendo ahora el... sí, ¿ya están viendo mi Sí, pantalla? sí, sí, ahora sí. Bueno, pequeños problemas técnicos, pero siguiendo con un poco la charla, pues básicamente en el contexto de una startup y más con un cambio de modelo de negocio, pues se viene la necesidad de hacer investigación rápida y eficiente. ¿Por qué? Porque nos toca descubrir y redescubrir nuevos usuarios y pues validar varias cosas, ¿no? Entonces aquí les voy a hablar de dos herramientas que yo uso bastante. Cabe aclarar que estas herramientas, como estaban mencionando pues, mis compañeros anteriormente, son netamente un apoyo. Literalmente es algo un facilitador, más no es el fin. O sea, ellos no tienen la última palabra en lo que yo presento. Sin embargo, son demasiado eficientes y ayudan demasiado cuando tengo una semana para investigar y para presentar, para definir, para iterar, para todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera y es ChatGPT, que creo que es una de las más comunes y de las cuales nosotros más usamos. Y yo la uso principalmente para generación de ideas y brainstorming. ¿Por qué ideas? Bueno, principalmente porque a veces cuando se ha trabajado tanto con el usuario, como en mi caso, yo he trabajado 2 años en el sector ferretero y mis usuarios son ferreteros, a veces pues pueden generarse ciertos bloqueos o ciertos sesgos. ChatGPT es como me permite generar
procesos de ideación donde puedo formular preguntas que vayan más acorde al contexto de la investigación, ajustes de artefactos y metodologías de acuerdo al contexto, que puede variar un poco, porque el mundo ferretero es bastante amplio. O sea, tenemos desde el ferretero que es súper nativo de la tecnología, que está en la ciudad, que digamos que tiene una facilidad de hacer como entrevistas en línea o, por ejemplo, test desde su celular y lo va a entender. Pero también tenemos al ferretero que, como decía Clau, está en la montaña, no tiene acceso a internet, no usa su celular sino para WhatsApp y realmente no tiene el tiempo de ponerse a estar en una reunión conmigo en Google Meet. Entonces, aquí es donde yo empiezo un proceso de ideación, donde digo, bueno, de acuerdo a este contexto, ¿cómo puedo generar preguntas o modificar este artefacto, esta metodología para que pueda obtener como el resultado más adecuado o esperado o que genere mayor impacto, ¿no? La segunda es para una exploración. Vamos a explorar en ChatGPT porque es una enciclopedia donde tú puedes encontrar cosas que incluso en tu conocimiento pues no estaban. Y acá lo que yo hago es explorar diferentes puntos de enfoque y esto ya va un poco más para la parte donde yo ya tengo una data, unos resultados y es explorar diferentes puntos de vista en cuanto a hallazgos, insights, enfoques de solución, hipótesis o escenarios de acuerdo pues al contexto, ¿no? Y la otra para lo que yo lo uso es el descubrimiento. Básicamente, que hay diferente a lo que yo ya sé en el mundo y es muy curioso porque me trae metodologías o artefactos que yo no sabía y que de hecho pueden generar un mayor impacto en mis investigaciones que los que yo normalmente uso, ¿no? E incluso pues me sugiere cosas. Acá al lado, yo puse como unos ejemplos de prompts que yo uso en cada una como de estas etapas. Sin embargo, es importante recalcar que para que te dé un resultado, tienes que darle un contexto previo. Y es muy importante darle un contexto y un rol para que se pueda como poner en su sitio y decirte pues como la información que de verdad te pueda servir. Para esto, pues en mi caso tengo que tener súper claro todo el research briefing, todo lo que es un objetivo, todo lo que es el contexto, todo lo que es el impacto esperado y un poco como información que yo ya tengo para que me pueda dar información de impacto y pues pueda seguir como en mi proceso, ¿no? Para la segunda herramienta es Dovetail y en esta lo uso para automatización de tareas. Dovetail es una plataforma que te permite subir audios o archivos multimedia de tus entrevistas y te las transcribe en cualquier idioma y te las transcribe en cuestión de minutos. ¿Por qué yo uso mucho Dovetail? Pues básicamente porque el ejercicio de transcribir una entrevista toma mucho tiempo, especialmente cuando una entrevista es de una hora, como a veces suele pasar porque los usuarios con los que yo trabajo les encanta hablar. Entonces, todo es muy valioso y no, uno no los quiere cortar y de verdad en un ejercicio como en una entrevista semiestructurada, entre más hable, más enriquecido es y más lo llegas a conocer. Entonces, puede tornarse larga, lo traduce en una cuestión de minutos y la parte más importante es que te permite, a medida que tú vas revisando la transcripción, te permite generar highlights que luego usas para categorizarlos por tags. Esos tags pueden ser unos sugeridos que te dan o pueden ser unos propios que el equipo defina o tú definas como research. Aparte de eso, te genera esos tags que luego puedes ver y te recopila y te organiza por clusters de acuerdo a los tags seleccionados. Y cada, digamos, como grupo de información te sugiere como una introducción. Y aparte de eso, te genera algo que para mí es muy valioso a la hora de compartirlo con mi equipo y son las referencias. Entonces, como tú seleccionas una parte de la entrevista, esa parte de la entrevista seleccionada te queda guardada. O sea, si seleccionas desde que dijo A hasta que dijo B, eso te queda como evidencia o referencia para que, digamos, que tu equipo pueda verla y pues pueda nutrir la información. Acá les voy a mostrar un poco de qué es Dovetail como herramienta que me parece súper chévere. Entonces acá cuando transcribes te presenta un resumen en tiempo, o sea, te dice el minuto, te deja hacer highlights, ahí va a hacer highlights, que es información que tú destaques, y también te deja hacer pues toda la parte de los tags, que quedan organizados
en clústeres, como acá lo muestra el video. Luego te permite con esos clústeres generar insights y acá vemos la parte de las referencias y también pues te sugiere cosas, ¿no? Te sugiere y te permite compartirlo con tu equipo. Dovetail, a mí como herramienta me encanta, tiene una versión gratis y una versión paga. Yo uso la versión gratuita, pero pues la versión paga te deja hacer muchas otras cosas. Y la versión gratuita, de hecho, te da bastante tiempo de grabación, son como 180 minutos, y te deja llegar hasta cierto punto, que igual me parece pues bastante nutritivo. Y eso me lleva a la siguiente etapa, que es el análisis de datos y obtención de insights. Acá yo mezclo dos, principalmente porque en Dovetail me deja llegar hasta donde se organizan como estos clústeres de información y después con esos clústeres de información yo uso ChatGPT dependiendo de lo que yo necesite. Si necesito hallazgos, si necesito refinar insights, si necesito, por ejemplo, encontrar información clave que se encuentre dentro de ese grupo de clusters, ChatGPT lo hace. Entonces es una combinación de dos herramientas. Sin embargo, acá cabe resaltar que lo que decía nuestro compañero antes, a veces, y aquí hay que estar súper pendiente de las respuestas que te den. Y acá entra mucho como el criterio propio y también entra, y en el parte de mi proceso de investigación, entra como la parte empática y la parte emocional. Cuando tú conoces tanto a los usuarios y de hecho vas y te sientas y los conoces y estás en el contexto de él, tú tienes una información que ChatGPT no tiene. Y es como una parte más del flujo que tú debes complementar con tu experiencia propia. Entonces, acá es importante como mezclar lo mejor de estos tres mundos y poder generar un resultado que dé un impacto, ¿no? Acá al lado tenemos un poco cómo se podría descargar la información de ChatGPT, de Dovetail. Tú lo puedes descargar y te va a generar un archivo en formato CSV. Puedes descargarlo todo junto como puedes descargarlo separado. Sin embargo, pues dependiendo de la información que tú quieras usar para hacer el análisis, pues puedes también copiarla y pegarla directamente del programa, pero igual están esas dos opciones. Y estos son algunos ejemplos de prompts que yo uso para poder hacer el análisis dependiendo pues de lo que yo necesite, ¿no? Entonces ponemos opiniones positivas y negativas basadas en los insights que recomiendas, em, cuáles son los insights más importantes que hemos obtenido del usuario. Y aquí hay que entender que, por ejemplo, en el caso del chatbot que yo tengo, él está bastante nutrido con toda la información que yo le he dado. Entonces, él como que ya de por sí tiene un contexto bastante previo digamos que las respuestas pueden ser un poco más acertadas. Sin embargo, siempre es importante volverlas a mirar y ponerle el toque y el criterio de cada uno. Y por último tenemos la parte de colaboración y documentación. Acá es súper importante porque yo trabajo desde casa y mi equipo está regado por toda Latinoamérica, entonces no tenemos como un lugar donde vamos a la oficina y podemos hacer este trabajo juntos. Ellos pueden tener acceso a Dovetail y ver en tiempo real el proceso. Es más, hasta pueden apoyar en el proceso de análisis, entonces eso hace que sesiones de trabajo sean bastante eficientes y bastante rápidas. Y la otra es la documentación estructurada que puedo tener a partir de ChatGPT. Acá puedo obtener como reportes de resultados, puedo también, de acuerdo como a indicaciones, o yo les digo prompts, templates que yo ya tengo, pues puedo generar estos reportes de resultados. Acá principalmente se usa para refinar el texto y que quede más eficaz la información. ¿Por qué? Porque estos reportes de resultados van a ir a stakeholders y no te van a leer un documento tan largo, sino que es importante tener la información más clave. Y pues acá ChatGPT me ayuda bastante a, digamos, dejar lo más importante, resaltar lo que se debe resaltar y tener como un discurso más eficiente. Ahora, acá también les quiero compartir una lista de links de interés, donde principalmente en la parte de Dovetail, ellos ofrecen una demo en vivo, entonces pues puedes ver cómo la usan. Tienen un canal de YouTube donde no solo, digamos, tratan temas de la plataforma, sino que también tratan temas de research, al igual que su apartado de tips and tricks y su apartado
de best practice, súper recomendado. Uno se nutre mucho, es una comunidad. Y también por la parte de ChatGPT, hay unos links de interés que a mí me han ayudado bastante y es el canal de YouTube de OpenAI. OpenAI tiene un playground, entonces donde te enseñan cómo a jugar un poco. Y el curso de AI for Everyone de Andrew. Lo que pasa es que este es en Coursera y pues es gratis, pero pues no te dan la certificación. Igual es una información importante como para generar unas bases de conocimiento, porque siento yo que constantemente estamos aprendiendo, o sea, la verdad es como importante esa parte. Y por último tenemos un curso de Elements of AI por la Universidad de Helsinki. Lo mismo, es como primeros pasos, ya uno pues más adelante pues puede ir cogiendo un poco más de cancha e incluso preguntarle al propio ChatGPT qué cursos nos puede recomendar para que podamos aprender más de él. Y listo, eso sería. Excelente. 14 minutos flat, ¿no? Esta gente es muy juiciosa con el tiempo. Clau, hay que seguirlos invitando. Increíble, me encanta. Muy bien, muy expresa, además para que no se vuelva una cosa pues larga y tediosa. Ahí les hemos llevado a apretar el acelerador, pero miren, funciona, sirve, hay mucha información ahí que podemos compartir y muy interesante la conversación a través del chat también. Creo que es un pensamiento que todos de alguna manera lo hemos venido tocando y es estas son herramientas, ¿no? Y como herramientas pues hay que conocerlas y usarlas para lo que es, ¿no? Uno no usa un martillo para apretar un tornillo. Entonces, si a todo le vamos a meter ChatGPT, pues de pronto en alguna cosa nos va a salir chueca nos va a salir chueco el asunto. Entonces, muy importante pues ser responsables con el uso de estas herramientas y ser responsables con nuestro rol como las personas que resolvemos problemas, ¿no? Porque al final recuerden que hay una persona detrás de las soluciones que creamos que quiere resolver un tema y si nosotros lo hacemos sin pensar mucho y solamente vamos con el afán de resolver, de pronto estamos haciéndolo mal, ¿no? La responsabilidad nuestra es llegar a soluciones que realmente estén centradas en las personas y creo que las tres personas por las que hemos pasado han logrado tocar el tema de, oiga, esto detrás necesita de que tengamos la responsabilidad y el foco en las personas, en los humanos. Muy bien, muchas gracias, Cami. Vamos con nuestra siguiente speaker. Vamos con Natalia, que también levantó la mano una vez sacamos la convocatoria y nos dijo, oigan, yo quiero compartir conocimiento, yo tengo el tema, pues lo he venido trabajando, lo he venido tocando y tengo un tema interesante para compartirles. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Hola Néstor, ¿cómo estás? Y ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Voy efectivamente a empezar esta conversación compartiéndoles pantalla. Permítame un segundo. Ahí ven mi pantalla. Ahí la vemos. Listo, perfecto. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Cerrar también el evento también me parece interesante. Y hoy vengo a contarles dos historias. La primera empieza con esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando les digo trabajo? Cuando hablamos de esa palabra. Podemos pensar, por ejemplo, en productividad, podemos pensar en eficiencia, podemos pensar en estrategia. Si lo llevamos un poquito más a fondo, podemos hablar de costos, pero también cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de la experiencia que tienen los colaboradores de diferentes empresas. Pero la experiencia exactamente de quién estamos hablando cuando hablamos de trabajo. Esa fue la primera pregunta que nos hicimos con un equipo con el que estábamos empezando a experimentar y a crear una solución de inteligencia artificial generativa. Y esa es la historia, la primera historia que les vengo a contar. Mi nombre es Natalia Usme, yo soy manager de Design Ops y de Estrategia, soy antropóloga de negocios y también soy Senior Experience Consultant. La palabra antropóloga de negocios o el concepto es el que quiero que tengan en la mente durante nuestra conversación, porque durante la conversación voy a plantearles elementos sociales, voy a plantearles más que todo preguntas para que seamos muy críticos sobre este uso de la inteligencia artificial generativa.
Volvamos a esa primera historia, el trabajo, qué significa y sobre todo para quién está diseñado ese trabajo. Lo que ustedes están viendo acá, y muy seguramente todos hemos utilizado imágenes de stock, están viendo pixels, y fíjense lo interesante del para quién estamos hablando cuando hablamos de trabajo. Pongo yo trabajo, ¿cierto? Para empezar a buscar imágenes de stock que yo pueda utilizar. Y me salen imágenes de estos hombres, hombres empoderados, hombres que se ven exitosos. Por ejemplo, este de la mitad está sonriendo, está iluminado, ¿cierto? Está en la oficina con sus documentos en el escritorio. Y luego tenemos a este que está de pronto un poquito estresadito, pero de todas maneras sigue siendo ese hombre en la oficina. ¿Qué pasa? En noviembre del 2020 empiezan a levantarse esas preguntas de cómo estamos recibiendo estas imágenes de stock y empiezan a discutirse cuáles son los sesgos de género que estas mismas imágenes están, digamos que, resaltando o validando de alguna manera. ¿Qué pasa con esto? Normalmente el fotógrafo sube las fotos de stock, ¿cierto? El usuario utiliza las mismas fotos porque se le hace que son las más indicadas. Y lo que hace el algoritmo de recomendaciones, pues efectivamente, yo estoy consumiendo, los usuarios están consumiendo estas mismas imágenes, deben ser muy populares y sigue sacándolas y sigue sacándolas al top de las páginas. Popular es entonces, en este caso, que el trabajo es para hombres. Esta es un producto de inteligencia artificial generativa que también nos ayuda como a generar esas ilustraciones. De nuevo, le pregunto, person at work. Esto es un prompt muy sencillo, muy básico. Ni siquiera lo llamaría yo un prompt. Son 3 palabras. Person at work. ¿Y qué estamos viendo? De nuevo, estamos viendo que esta inteligencia artificial generativa nos está mostrando 4 imágenes de estos hombres que están trabajando, ¿cierto? Y en ese cúmulo de trabajo que tienen en las imágenes, ¿no? Documentos enfocados, pero no estoy viendo mujeres. ¿El trabajo es para quién? De nuevo abro la pregunta. Y estos son conceptos que uno diría, oiga, estamos en 2024, ¿cómo así que todavía sigue apareciendo esto? Sigue apareciendo, porque alguien tiene entrenado estos modelos. Y ese fue uno de los puntos de partida que empezamos nosotros a tener con el equipo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a mitigar esos sesgos algorítmicos? Los sesgos algorítmicos, como ya lo hemos venido hablando en estas conversaciones, son las maneras en las que entrenamos nuestro modelo de inteligencia artificial. Existen, digamos que 2 tipos de sesgos que quiero resaltar el día de hoy. El primero es el sesgo de entrada, que es cuando nosotros entrenamos ese modelo, lo parametrizamos y le decimos, así es como funciona el mundo, ¿cierto? Lo que hace que ese modelo se permita pensar que hay cosas que son obvias y que son muy claras. Y luego existen otro tipo de sesgos que son sesgos de retroalimentación sesgada. ¿Y eso qué es? Pensemos como si la inteligencia artificial fuera un niño y al niño le repiten y le repiten y le repiten el mismo concepto varias veces. Y el niño empieza a responder, claro, es que esto es cierto, y empieza a replicar esa narrativa. Y esa retroalimentación empieza a quedar en la psiquis del niño, de la inteligencia artificial, y empieza a verse como cierta. No quiere decir que lo sea. Y con un equipo, hablando de inteligencia colectiva, empezamos a decir, venga, pero algo tenemos que hacer, más ligado con el tema que les estaba hablando yo antes, de los sesgos de género. Ya existen sesgos de género, que era el tema de nuestro interés. Existen sesgos algorítmicos cuando estos dos se unen. Eso es una bomba. ¿Qué va a pasar con las mujeres en el trabajo? ¿Cómo podemos ayudarlas? Y cuando les digo un equipo, estábamos trabajando una científica de datos, estábamos trabajando con UX designers, con psicólogos. Yo soy diseñadora estratégica, entonces había como un mix de conocimiento queriendo destapar una respuesta de qué podíamos hacer nosotros como diseñadores. ¿Y por qué queríamos apoyar, digamos, que este discurso de mitigar los sesgos de género? Porque empezamos a ver los números, empezamos a ver el contexto de lo que estaba pasando.
yo trabajo en el sector de tecnología, trabajo para una empresa de software. Y en ese sector de tecnología parece que a las mujeres no les va tan bien. ¿Por qué? Porque el 80% de la fuerza laboral en el sector de IT en Latinoamérica está compuesta por hombres. La pandemia también fue otro factor que se integró en su momento e hizo que las mujeres se enfocaran más en ese trabajo doméstico. Y las mujeres sobre todo que están en esos niveles medios de liderazgo, cada 2 años cambian de trabajo porque sus colegas piensan que no están suficientemente calificadas, diferente a lo que le pasa a los hombres. Dijimos, esto no puede ser, esto no puede seguir. Y nos dimos a la tarea, este es un equipo de 7 personas aproximadamente, de crear este modelo de inteligencia artificial generativa que le ayudara a los managers y a los colaboradores de cierta empresa a poder detectar cuáles eran los sesgos de género que tenían, que de pronto limitaban esas relaciones que tenían con sus pares mujeres o con sus colaboradoras mujeres. Lo primero que hicimos nosotros fue empezar a educar el modelo y empezamos a preguntarnos cómo lo educamos a pensar en sesgos de género. Y fue un ejercicio muy bonito de pensamiento crítico con el equipo, porque nosotros mismos nos dimos cuenta de que dentro del mismo equipo existían esos sesgos de género todavía. Es que las mujeres son más emocionales, es que las mujeres se dedican de pronto a estos trabajos administrativos, a marketing, a HR. No, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos empezar a desestabilizarlos? Y empezamos a desarrollar una arquitectura, yo lo voy a llamar arquitectura lingüística, para que el mismo modelo empezara a detectar estos sesgos de género en un entorno, por supuesto, laboral. Y empezamos a hacer ese análisis de qué exactamente es lo que debe analizar el modelo. Le debe decir a las personas, oye, este pensamiento está mal, este actuar está mal, bueno y malo, nos vamos a quedar ahí. O más bien puede ser un modelo que ofrezca otro tipo de recurso, como por ejemplo un consejo, una nueva perspectiva, y que la persona tampoco se sienta juzgada si va a consultar con ese modelo, ¿cierto? Porque tampoco es lo que queremos. Y eso nos hablaba también de la oportunidad tan interesante que tiene la inteligencia artificial generativa en este modelo de crear espacios seguros entre quien consulta y usa esa inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Y la inteligencia artificial generativa misma, de cómo está diseñada. Algo que hemos venido hablando en estos otros espacios de los otros speakers es cómo testeamos las alucinaciones que puede tener la inteligencia artificial en términos de sesgos de género. Hicimos unos testeos rápidos, realmente digamos que no tiene mucha extensión ese testeo, pero empezamos a ver que efectivamente sí alucinaba y presentaba sesgos de género como consejos hacia los colaboradores. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros hacer también para mitigar que no siguiera perpetuando esas narrativas culturales? Y lo interesante de ahí fue también ver cómo reaccionaban los colaboradores cuando se les presentaba este producto. Porque si hablamos de alucinaciones artificiales, como son estas, también estamos hablando de alucinaciones del usuario. El usuario cree que no tiene sesgos, y eso es una alucinación. El usuario cree que no están vividos en contextos, y eso es una alucinación. Se cree libre del contexto y no es así. Y empezamos también a trabajar como con esos outputs, como les estoy contando, cuáles eran esos consejos en vez de hablar de bien o mal que se le podían dar como tal al usuario. No les puedo mostrar el producto porque evidentemente es confidencial, pero más o menos ustedes se llevan una idea de lo que hicimos nosotros para trabajar con este proceso. O empezar a ser como digamos que más proactivos. Ya sabemos que existen millones de herramientas de inteligencia artificial en el mercado generativo, pero que puede hacer un diseñador para transformar el mundo. Un pedazo del mundo, puede ser, ¿no? Transformar, educar y yo creo que diseñar son los 3 factores que les dejo de este primer caso. Transformar es, pues básicamente lo que he venido hablando. Tenemos sesgos de género, tenemos sesgos económicos, tenemos otro tipo de sesgos socioculturales. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial generativa para transformar esas ideas que tenemos como colectivo? Para llevarnos a otro tipo de pensamiento y para generar sobre todo
esa conciencia de qué tipo de mundo tengo construido yo, ¿cierto? Aquí arriba, y eso cómo me hace actuar en el mundo y con aquellos que me rodean. El segundo es educar, y justo tiene que ver con lo que estaba mencionando, los sesgos están engranados en ese inconsciente y se van perpetuando. La inteligencia artificial puede servir como un hilo que puede ayudarnos de maneras muy suaves, ¿cierto? Porque además está ese hambre, esa hambre de inteligencia artificial generativa, todos lo estamos usando, todos los equipos sabemos de esto, usemos ese interés para suavemente cambiar esas realidades, ¿cierto? Y luego tiene que ver con un diseño de impacto, un diseño de cambios de comportamientos, que está ligado con esos otros dos puntos que les estoy mencionando. La inversión de diversidad y de inclusión en las organizaciones se ha apuntado a 7.5 billones de dólares y se espera que se duplique para el 2026. Pero en este proyecto que realizamos empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿en qué están invirtiendo? Son los entrenamientos, ¿cierto? Como esos mensajitos que se mencionan o que transitan en la empresa de somos inclusivos, somos diversos, apoyamos a todas las comunidades. ¿Realmente qué estamos haciendo nosotros para cambiar y para ser inclusivos y para tener esa diversidad que necesitamos? Y la inteligencia artificial lo que hace es tomar al usuario en el momento en el que está sucediendo el comportamiento y llevarlo a cuestionarse con este modelo. Esas son las reflexiones de esta primera historia, de qué significa el trabajo y de cómo lo resignificamos. La segunda historia es interesante. Nielsen, de hecho, ya ha sacado un estudio con los resultados de Copiloto de Microsoft, que muy seguramente ustedes ya lo conocen. Copilot es inteligencia artificial generativa que se integra en las diferentes aplicaciones, por ejemplo, en Word, en PowerPoint o en Excel. Y lo que hace es que ayuda mucho a la eficiencia, a la productividad, hace resúmenes de la información, de reuniones que uno tenga, por ejemplo, el proceso de búsqueda de información interdocumentos también lo facilita, diseña contenidos y análisis de datos, que es lo que hemos venido escuchando en las otras conversaciones. Y uno dice, bueno, es una herramienta perfecta para cualquier organización y también para el diseño. Y uno empieza a decir, pues claro, las cuestiones que son lógicas y de pronto un poquito más tácticas, me va a sacar un resumen de una investigación, yo pongo una entrevista en Word con Copiloto y yo le digo, resúmamelo, este es un mock-up de entrevista. Y acá lo que están viendo en pantalla es que efectivamente genera el resumen, me mapea patrones, identifica los quotes, pero ya estamos a un año de que se haya implementado la inteligencia artificial generativa. Y ahí es lo que me genera como esas preguntas. ¿Es esto realmente lo que estamos buscando en una inteligencia artificial generativa? Claro que es muy eficiente, claro que nos funciona, pero ¿hay algo más allá? Por ejemplo, y cuando digo algo más allá es que vemos más allá de lo que vemos. ¿Cómo comparte la mente el diseñador con aquella inteligencia artificial? Uno haciendo estas entrevistas, ¿cierto? Resumiéndolas con Copiloto, empieza de pronto a desligarse de procesos de análisis. Estos son preguntas abiertas, ninguna afirmación. Se empieza a desligar y la máquina entra de pronto a ya maciar toda la información. ¿Qué hace entonces uno cuando está en esa coautoría con la inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es el papel que uno tiene? Sí, claro, analítico, sí, claro, un pensamiento crítico, pero también implica una separación que antes, como diseñadores, no existía. ¿Cómo se está moldeando entonces nuestra mente en ese proceso? ¿Quién dirige la investigación? Fíjense acá en este ejemplo, me estaba sugiriendo prompts, también me estaba sugiriendo al analizar este documento como cuáles eran las preguntas que yo podía llegar a hacerle para que me botara como tal la información. Pero ¿dirijo yo la investigación o la dirige la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las divisiones de esa pregunta y cuáles son las opacidades? De nuevo, ¿qué alucinaciones tiene? Yo he analizado documentos en donde me genera resúmenes de información completamente inexistente.
Y si yo digo, bueno, yo voy a ser muy productiva, voy a utilizar ese resumen y se lo voy a presentar a mis clientes, ¿cuál es ese código de ética entre esa interacción entre la máquina, el consultor y el resultado que recibe el cliente? Acá reflexiones éticas muy concretas. La primera, coautorías. Yo la primera vez que vi un coautor de inteligencia artificial generativa y un humano fue hace como 2 meses. Este artículo ha sido creado por GPT y por Pepito Pérez. Y ese reconocimiento de que no solamente fue la mente humana es un principio ético, porque ¿cómo estamos presentando nosotros nuestros diseños? ¿Netamente de nosotros o en esa ayuda y en esas habilidades analíticas, facilitadoras de productividad que tiene ese otro que es la inteligencia artificial? Segundo, alimentar los algoritmos. ¿Cómo estamos alimentando los algoritmos? Yo creo que nosotros tenemos una venda que se llama moda. La hemos tenido desde que salió la inteligencia artificial generativa y se hizo más masiva esta solución. ¿Hacia dónde están yendo todos los datos que nosotros estamos dando a estos diferentes productos? ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la información y uso de los datos de estas diferentes empresas? Llámese OpenAI, llámese cualquier otra organización. ¿Qué estamos construyendo nosotros en el back? Y no lo sabemos. Ese es un espacio completamente gris que vale la pena reflexionar sobre ello, porque como le hablemos a la inteligencia artificial, como le mostremos que son los entendimientos del mundo, como le mostremos qué verdades tiene, pues quién sabe qué vayamos a tener nosotros en 2, 3 años de esas inteligencias. Y por último, yo creo que tiene que ver con pluralidad de éticas orgánicas y éticas artificiales. Porque los modelos de inteligencia artificial ya están construidos, por lo menos de los productos que nosotros, que ustedes, cada uno de ustedes mencionó. Estos ya los construyó alguien más. Las éticas de esos productos de inteligencia artificial vienen de alguien más y el mismo modelo va generando aquello que es bueno, aquello que es malo y va repitiendo y va repitiendo. ¿Qué pasa cuando se junta la ética de una inteligencia artificial con la ética de un humano? ¿Se mezclan? ¿No se mezclan? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Cuáles son las disonancias? Y qué buena es la invitación a que pensemos nosotros en eso. Por último, yo creo que lo que más me parece interesante, por lo menos desde el punto de vista estratégico, son los nuevos abordajes de la inteligencia artificial generativa. Fíjense que todas las herramientas que hemos mencionado hoy, muy buenas, ¿cierto? Para nuestra productividad, para hacer más rápidos estos procesos de diseño, tienden mucho a irse como esa parte táctica. Claro, yo puedo hacer los wireframes más rápido, yo puedo alinear estas columnas, yo puedo sacar estos patrones, pero es táctico. ¿Será que esta es la primera ola que nosotros estamos viendo de inteligencia artificial generativa? Yo creo que la respuesta obvia y clara es sí. Yo me pregunto, ¿los diseñadores están listos para dar el salto a esta parte, a esta sección? Las inteligencias artificiales generativas de corte estratégico, como la historia que les contaba yo de la primera. Cambiemos las narrativas del trabajo y se embeben estas tecnologías emergentes. Pero ¿cómo podemos nosotros prepararnos para este frente? No solamente para agilizar la efectividad y la productividad que tenemos. Yo creo que ahí es donde está ese punto mágico de cómo podemos nosotros avanzar en la disciplina de diseño. Y bueno, ¿cuáles son esas 3 ideas claves que les quiero dejar con mis 2 historias? La primera, creo que esto se trata de transformar. La segunda, de educarnos a nosotros mismos como diseñadores en los conceptos más profundos y más críticos de lo que es la inteligencia artificial generativa y de apoyarnos en estas tecnologías emergentes, en repensar el mundo, no aceptar, nos están dando todas estas herramientas, las acepto y las uso, no. ¿Qué hago yo proactivamente con ellas? Mi nombre es Natalia Usme, soy antropóloga de negocios y si quieren hablar más de antropología del diseño y de inteligencia artificial generativa, ahí está mi academia, me encuentran también en LinkedIn y bueno, ustedes me dirán, Claudia y Héctor, ¿cómo seguimos la conversación? Súper, muchas gracias, Nata.
Muy chévere, muy interesante. Preguntas que nos ponen a pensar más allá del uso de la herramienta que estamos o qué está pasando detrás. Ahí hay un tema que conecta y sin proponérnoslo, Clau, nos quedaron las charlas intercaladas para tener una diversidad en la conversación. Muy valioso. Yo creo que estamos más que satisfechos. No pensamos que la conversación fuera a llegar a este nivel con tanta gente interesada, pero además con tantos speakers. Nosotros normalmente tenemos un speaker que hace una charla de más o menos una hora, pero hoy tuvimos 4 personas que se vincularon a la conversación y muchas otras que están conversando en el chat. Eh, Muy importante este networking que pueda surgir. Seguramente habrá más preguntas que ustedes quieren llevar a la mesa con estas personas que vienen trabajando tanto en herramientas como en ese elemento reflexivo. Em, Creo que la misión y el objetivo de esta conversación no es decir esto es lo que es, ¿no? Este es un tema abierto que creo que nos invita a empezar a ver las diferentes aristas de un tema tan complejo como lo es la inteligencia artificial. Y creo que en esa perspectiva lo que quisiéramos sumar como diseñadores y como partícipes de esta industria más que como líderes, porque el título de líderes no es otra cosa que eh, hacer posts, digamos, para que la gente, para convocar a la gente. Creemos que este ejercicio resulta muy valioso para llevar a cabo esta conversación y que se generen estas redes de contacto y que podamos seguir hablando del tema. Yo creería que esto tiene segunda, tercera, cuarta, quinta parte, seguramente poder hacer una revisión de qué ha pasado desde lo último que conversamos, como que esos highlights podamos traerlos a colación y qué ha pasado desde esa conversación. El tema ético va a estar sobre la mesa siempre y creo que hoy estuvimos viendo lo importante que es la conciencia a la hora de usar los productos y seguir trabajando en refinar la manera en cómo aprovechamos estas herramientas que claramente, como mencionaba Nat, nos dan la posibilidad de ser eficientes, pero ¿a qué costo? ¿No? Es importante llevar la reflexión a ese punto. No sé, Clau, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Ya para ir cerrando, voy a ir buscando de una vez los enlaces que nos comprometimos a compartir. ¿Cómo te fue? Sí, señor. Pues a mí me gustó mucho, creo que Cami se ha puesto en la tarea de responder algunas de las preguntas que teníamos como más técnicas acerca del uso de Dovetail y de ChatGPT. Creo que también aquí salieron muchas preguntas interesantes, sobre todo el último comentario, Nati, que hiciste acerca de, bueno, o sea, como qué sugerencias tienes de cómo dar como esta coautoría a la inteligencia artificial. También ya en un tema personal, como sin dejar la pena de, oye, te escribí este correo con ChatGPT y yo lo escribimos juntos, o no sé, cositas que a veces Néstor me regaña cuando se ve mucho la inteligencia artificial. No sé, Nati, ¿qué nos sugieres en ese lado? Ah, Hay que ya, unmute. activarle Ya. Ya les escribí. ¿Qué recomiendo en qué sentido exactamente, Claudia? O sea, ¿cómo lo manejarías? O sea, si yo fuera a hacer un mail o un diseño, entonces, autora Claudia Bello y ChatGPT, no sé, y todas las herramientas que me acabaron de mencionar en esta charla de hoy. ¿O qué dirías? Yo lo primero que recomiendo es mirar también el contexto en el que estamos. Hay clientes que se sienten todavía muy reticentes a aceptar que un consultor, investigador UX, UI, esté utilizando inteligencia artificial. Y fíjense lo disonante que es, ¿no? Todo el mundo está hablando de lo fantástico que es la inteligencia artificial, lo maravilloso, todos debemos implementarlo, pero cuando le dices a un cliente, y esto es, lo he vivido, es que voy a utilizar inteligencia artificial, uy, un paso atrás, ¿cómo así que no estás haciendo el trabajo tú solo? Entonces yo creo que más allá de darles un blanco y negro es analicemos en qué contexto estamos trabajando, qué tan abiertos realmente están a que nosotros aceptemos esas coautorías y cómo nos sentimos nosotros mismos.
al dejar en silencio y en ese cuarto oscuro que trabajamos con un compañero del que no se puede hablar. Vale. Néstor, no sé si tenemos más espacio para preguntas o ya Si quieres, busquemos vayamos un par en... más y vamos cerrando. Em, yo quisiera compartir en esa línea que, por ejemplo, muchos ejercicios que hacemos en ICESI, le pedimos al estudiante que use inteligencia artificial, que cite qué hizo y qué le pidió a la inteligencia artificial y qué reflexiones o cómo refinó el prompt después de recibir esa información. Eso nos va a permitir saber qué le entrega y cómo hace para ser mucho más específico en su búsqueda. Entonces, digamos que de alguna manera estamos, o sea, es una ola contra la que no vamos a poder luchar y pretender estar penalizando el uso de la inteligencia artificial. Nos parece que es un desgaste innecesario, por lo menos desde la perspectiva pues del departamento de diseño que es al que pertenezco. Lo que hacemos es invitarle, hagan la búsqueda, hagan la consulta, pregúntenle a la inteligencia artificial, pero por favor en el reporte que entreguen, cite específicamente qué le pidió y después usted cómo refinó el prompt, ¿no? Eso pues nos da la posibilidad de hacer una evaluación un poco más concienzuda y además también lleva al estudiante a ser un poco más reflexivo en cuanto a, bueno, ¿y qué más necesito? ¿No? ¿Qué preguntas tengo que hacerle para que me ayude realmente a encontrar información que sea de valor? ¿Y en qué momento también te estás quedando con una información que evidentemente si le estás pidiendo eso, pues esa información realmente sale de lo que investigaste? ¿Qué le entregaste a la inteligencia artificial para que te sacara ese insight, ¿no? Porque si ahí hay una alucinación, imagínate si uno presenta como resultado de un proceso de investigación una alucinación, pero digamos que eso de alguna manera va a ayudar a hacerle como el tracking a ese aspecto. Habrá muchas cosas que hay que mejorar en este tipo de dinámicas, pero creo que iniciar con este tipo de estrategias pues va a ir ayudándonos a refinar como todo en diseño, iterar, iterar, iterar para resolver. Clau, ¿tenemos ahí alguna otra pregunta? Sí, tenemos otras preguntas acerca de pronto si alguno de ustedes ha visto como malas prácticas con IA y eso tiene mucha relación de pronto con las alucinaciones. Yo les puedo contar un caso que me pasó a mí, pero bueno, o sea, por ahí vi a Mateo haciendo como así cuando hablaban de alucinaciones, Nat también las mencionó, hubo preguntas en el chat, pero si alguien quiere intervenir también contarnos qué es una alucinación y a qué se refiere cuando están hablando de esto, o sea, me levantan las manos y me cuentan de los speakers, ¿no? Dale, Bien. Mateo. Creo que voy a levantar la Gracias, restricción del Esteban. micrófono para no... Hágale. No, yo iba un poquito y me llama la atención, de hecho, que hemos conversado bastante, sobre todo sobre los modelos generativos. Entonces, ahí hay dos cosas. La primera es que los modelos generativos son un pedacito de todo lo que es inteligencia artificial. De hecho, es mucho más grande. Y por ahí derecho, creo que una de las cosas que es chévere es también aprovechar toda la ola que hay ahorita con respecto a los modelos generativos como para hacer la invitación y averiguar sobre otros tipos de modelos que existen, eh, como el machine learning. Incluso se habla de que las mismas reglas a veces con los datos son una manera de tener una inteligencia artificial básica, por así decirlo. El, y como que cada uno, cada herramienta o cada inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Creo que es importante también tenerlo en cuenta. Y ya yendo al punto de las alucinaciones, por ahí me devuelvo un poco a que el, los modelos generativos, como muchas de las inteligencias artificiales, hacen bien su trabajo. ¿Qué es lo que pasa con los modelos generativos? Que el trabajo de los modelos generativos para lo que fueron hechos es para generar contenidos. Entonces, muchas veces hacen también su trabajo de generar contenidos que se empiezan a inventar sus propias historias. Y eso es lo que pasa con las alucinaciones. Que básicamente estoy creando mi propio cuento. Literal es como cuando uno alucina.
Em, pero volviendo a la pregunta de raíz y ya para no extenderme más, yo diría que el mayor error que uno puede cometer es pensar que el resultado final es el que es entregado por la inteligencia artificial y no validar esa información, no validar el estilo, no validar, digamos que todo lo que la inteligencia artificial le está entregando. El, siempre hay que tener un proceso de curaduría y como decíamos hace un rato, como tú misma decías, Clau, tener un poco el ojo crítico es lo más importante ahí. Ahí tenemos a Nata con la mano arriba. Adelante, Nata. Bueno, y como para complementar, 4 alucinaciones. La primera, incoherencia de outputs, ¿cierto? La inteligencia artificial empieza a compartirnos información que efectivamente no coincide. La segunda, argumentación ilógica. Y seguramente ustedes se han dado cuenta. Uno empieza con el prompt, la inteligencia artificial generativa le da a uno la respuesta y luego, a medida que uno está entablando esa conversación, se contradice ese primer argumento que dio. Y eso es una alucinación de argumentación ilógica. La siguiente, hechos y contextos irreales, que muy seguramente ustedes también han visto. Y empieza a inventar contextos que suenan súper reales, pero efectivamente no lo son. Y la cuarta, que de alguna manera es menos probable por las lógicas que maneja, pero aún así sucede, son los cálculos matemáticos, que no sé si ustedes lo han utilizado para cálculos matemáticos, pero existen espacios en donde también alucina. Y como son números, me dice, pero ¿cómo se va a equivocar? ¿Cierto? Pero sí lo hace. Totalmente de acuerdo. Por ahí también está Daniel, supongo, David, Grafán, mencionando un conflicto allí. Si quieres, David, contanos un poquito que me parece muy interesante la postura que tenés allí. Ahí, ahí está, ¿me estás Ahí te escuchando? escuchamos perfecto. Dale, no, yo tenía solo, eso es un tema muy polémico y lo entiendo, tiene muchas aristas. Pero yo siento también que, a ver, lo comparo como antes el diseñador que hacía todo el proceso manual, ¿no? Que, que cada vez que cometía un error, ¿no? Tenía que volver a comenzar de cero el proceso, ¿no? Y era un proceso mucho más extenso, ¿no? Una vez que se implementan herramientas digitales, ¿no? Y el diseñador empieza a trabajar con herramientas digitales y, ejemplo, su productividad en el objetivo de hacer más o de producir más, pues se vuelve más eficiente su trabajo. ¿Por qué? Porque quizás ya no tiene que rehacer todo, sino volver por partes, ¿no? Configurar por partes. O sea, entonces yo digo es, claro, creo que el conflicto también está un poco más que estas herramientas son conversacionales y como que eh, pueden generar más desvíos, ¿no? Como en ese tema de lo del objetivo de lo que quiero hacer. Pero más allá de eso, siento que siempre ha estado el conflicto del profesional, pues entender cómo utilizar la herramienta, ¿no? Eh, pero pues esa es mi postura, ¿no? Entonces, lo que quería decir era como, para mí, actualmente, creo que estamos vivenciando algo que ya se ha visto en otros procesos, en otras etapas, ¿no? Con diferentes implementaciones de herramientas, solo que, claro, pues esta, eh, por todo el contexto, es nueva y, porque es nueva, pues siempre hay que tener los lineamientos éticos, pero todas la han tenido, o sea, todas en todas las etapas han tenido nuevas Mm, implementaciones de reglas y de cotaciones éticas y demás. Obviamente, pues esta es una nueva y creo que así funciona. mm, sí. Bueno, pues para ir cerrando, estaba justamente ahorita conectando ideas y Nielsen, que se ha vuelto también un muy activo en el tema de inteligencia artificial, mencionaba en alguno de sus artículos que las organizaciones que estén satanizando el uso de la inteligencia artificial están condenadas a morir, ¿no? Prácticamente porque eso es detener la manera de hacer las cosas eh, de manera más práctica, de manera más eficiente, con todas las implicaciones que esto tiene y el nivel de responsabilidad que requiere, pero claramente la postura pues, de este
padre de la usabilidad, dice justamente que hay que abrirle la puerta a la inteligencia artificial, hay que ser muy cautos con el uso y cómo lo tenemos que llevar a cabo desde la postura de diseñar centrado en las personas y que a esto hay que darle, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de tareas por hacer, pero creo que estas conversaciones son justamente esa tarea que estamos haciendo y yo celebro pues que hasta en este momento 76 personas se hayan quedado y agradecer también a nuestros speakers invitados por haber participado de esta conversación. Les vamos a compartir a través del chat. Les voy a mostrar un poquito como para que quede en nuestra grabación de qué se trata este Starter Pack que nosotros lanzamos ya hace varios meses, incluso podían haber pasado un año largo. Eh, y lo que hicimos fue organizar una serie de recursos que nos parece interesantes em, y que les ayudará a las personas que estén iniciándose en este tema a tener alguna información previa. Entonces hablamos de roles UX, de temas de terminología, algunos contenidos y entre los contenidos se van a encontrar algunos recursos interesantes como podcasts, libros, a quien pueden seguir en redes sociales o en redes profesionales, algunos blogs interesantes, videos, educación y cursos. De ahí para abajo, haciendo scroll, se van a encontrar definiciones de los roles. Aquí hay algunos recursos como temas de podcast y por aquí en las pestañitas se van a encontrar libros, a quien pueden seguir, algunos blogs, videos, cursos también van a encontrarse ahí varios cursitos. Y este es un nuevo apartado que sumamos con esta conversación y es algunas herramientas de inteligencia artificial clasificadas en grandes grupos, que hacer una clasificación pues muy puntual era complicado, pero ahí se van a encontrar de diseño, de contenido y tema de generación de imágenes para que les den una mirada. Ese quedó colgado un poquito el compu. Y en la parte de educación hicimos también un rastreo de programas que estén trabajando en formación en UX, específicamente educación formal. Entonces ahí están algunas certificaciones que tenemos en ICESI, está la maestría justamente de ICESI, la de gestión de innovación también de ICESI y hay programas de diseño gráfico, diseño interactivo, producción de contenidos gráficos, ingeniería de diseño, entretenimiento, diseño interactivo de instituciones hermanas aquí en Colombia, sobre todo para temas de diseño, algunos datos pues de nuestros líderes y las redes sociales de nuestra comunidad. En este momento estoy enviándoles el enlacecito para que le den una mirada, lo compartan con sus colegas y compañeros y que juntos pues empecemos o sigamos más bien compartiendo recursos que puedan ayudarnos a crecer cada uno en su nivel y seniority en este tema. Bueno, no alarguemos más esto. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Veámonos en la próxima charla. Eh, gracias nuevamente a nuestros speakers. Déjenle por ahí, déjenle mensajitos en su LinkedIn para que sepan que ustedes estuvieron acá. Y bueno, hasta la próxima. Clau se me fue, no la veo. Bueno, se nos ve Clau. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Néstor.